En el apartado básico de la práctica A, procederemos a medir la impedancia y la resistencia de cada una de las cajas acústicas que tenemos a disposición. En primer lugar, tenemos el DAS PF115, un altavoz de 2 vías y una potencia de 350 vatios RMS, con un rango de frecuencia de trabajo entre 50 Hz y 20 kHz. Posee conectores Picon como el resto de altavoces que veremos a continuación. El siguiente altavoz que veremos será el DAS 108, un altavoz también de 2 vías, 150 vatios de potencia RMS y un rango de frecuencia de trabajo de entre 52 Hz y 20 kHz. A continuación veremos el DAS Sub 15, un altavoz Bass Reflex, es decir, que solo reproduce medios y graves, y el cual tiene su frecuencia de trabajo entre 50 y 3600 Hz, con una potencia RMS de 400 vatios. Por último, usaremos el DAS DS8, un altavoz de 2 vías, 150 vatios de potencia RMS y un rango de frecuencia de trabajo de entre 60 Hz y 18 kHz. Como información adicional, cabe destacar que todos estos altavoces poseen filtro pasivo, a excepción del DAS PF115. Todas las mediciones de impedancias y resistencias se realizarán con un multímetro similar a este, en el caso de la resistencia, y un medidor de impedancia PROMAS PE005 en el caso de la impedancia. Las mediciones se realizarán directamente en los pines de un conector macho Spicon insertado en el altavoz correspondiente. Una vez que hayamos ya explicado el esquema, nos dispondremos a realizar la práctica. Para ello tenemos aquí los materiales que vamos a utilizar, tanto las cajas acústicas como el medidor de impedancia y el polímetro. A continuación vamos a comenzar la práctica con esta caja acústica DAS Sub 15, a la que vamos a conectar un conector Spicon macho. Este lo podemos conectar a cualquiera de sus entradas debido a que estas van linkadas entre sí. Ya podemos tomar las medidas de resistencia con este polímetro y las de impedancia con este medidor de impedancia. Para ello deberemos conectar las pinzas a los pines +1 y -1 de esta caja acústica, debido a que solo posee un altavoz de graves. Cogemos las pinzas, colocamos la escala del polímetro en 200 ohmios y conectamos. Vemos como nos da una resistencia óhmica de 6,31 ohmios. Ahora vamos a coger las otras pinzas que pertenecen al medidor de impedancia y volvemos a conectar las pinzas al conector Spicon. Para medir la impedancia le damos al botón de test y con esto lo que vamos a hacer va a ser aplicar un tono de 1 kHz a una escala de 20 ohmios, obteniendo un resultado de casi 6 ohmios. Por último, hay que decir que el propio polímetro comete un error que podemos apreciar juntando las pinzas en torno a 0,15 ohmios. Esto lo deberemos tener en cuenta a la hora de tomar las medidas. Este es el altavoz DAS PF115. Este altavoz no lleva incorporado el filtro pasivo y vale tanto para agudos como para graves. Vamos a realizar la medida. Para ello pinchamos primero en los pines +1 y -1 para medir los graves y obtenemos una medición en torno a 6,34 ohmios más o menos. Ahora cogemos el medidor de impedancia y volvemos a medir. Vemos que nos da un valor menor que el de la resistencia, que posteriormente explicaremos en la tabla de mediciones. Como esta caja acústica también dispone de una bocina de agudos, tomaremos la medición en los pines +2 y -2. Conectamos el polímetro y vemos cómo nos da un valor de 8,30 ohmios de resistencia. Y ahora cogemos el medidor de impedancia, hacemos lo mismo y obtenemos un valor de 28,29 ohmios. Esto es debido a que hemos subido la escala. Cambiamos nuevamente de caja acústica, esta vez por la DAS 108. Que tiene un sistema de 2 vías y un altavoz de graves de 8 pulgadas. Y ya a continuación metemos una cámara rápida para no tener que explicar de nuevo el procedimiento, que es el mismo para todos los altavoces. Hacemos lo mismo con la del DAS 8, dado que tiene las mismas características prácticamente que el anteriormente mencionado. Luego ya al final de la práctica explicaremos las conclusiones con los datos obtenidos. El valor de resistencia medido va a ser inferior al valor de impedancia,
porque este valor es la suma de la resistencia medida más la componente inductiva de la bobina. Como podemos ver en la tabla, el valor de la impedancia no coincide con la que nos proporciona el fabricante, dado que el valor que nos proporciona el fabricante es la impedancia nominal de la caja, es decir, es la media de la impedancia de todas sus frecuencias. Como podemos ver en las gráficas, en todas ellas tenemos un pico de impedancia al inicio. Esta es la frecuencia de resonancia del altavoz, es decir, es la frecuencia a la que el altavoz intenta seguir vibrando cuando le quitamos la señal. Vemos también que la impedancia va subiendo con la frecuencia. Eso es debido a la componente inductiva de la bobina. También cabe destacar que la componente de resistencia pura es constante y no varía con la frecuencia. Hay que tener bien claro que no se puede utilizar un altavoz para reproducir frecuencias inferiores a su frecuencia de resonancia. En el caso del apartado avanzado, realizaremos las mediciones de impedancia y resistencia en un tweeter piezoeléctrico y explicaremos su funcionamiento. Por último y para terminar, vamos a coger este altavoz piezoeléctrico, que es un tipo de altavoz basado en las propiedades de los cristales piezoeléctricos. Una vez aclarado esto, pasamos a realizar la medición con el polímetro. Conectamos a los dos polos y, como podemos ver, aunque cambiemos la escala del polímetro, nos da una resistencia infinita. Esto no quiere decir que estén rotos, sino simplemente que no tiene resistencia. Solo se puede medir su impedancia. Para finalizar, conectamos el medidor de impedancia, ponemos la escala a 2000 ohmios y medimos. Nos da un valor bastante elevado, entre 1400 y 1500 ohmios. Un dato curioso es que una vez hecho la medición con el medidor de impedancia, si volvemos a conectar el polímetro, vemos como el altavoz piezoeléctrico se queda una pequeña carga de corriente, que actúa como un condensador subiendo su valor exponencialmente hasta el infinito.